El video que ves en pantalla aparece Mauricio Leal, un reconocido estilista de Bogotá, aquí en Colombia, comentando que acaba de eliminar a su madre con estocadas y luego se las propinó él mismo para poner un punto final a su historia y consigo a la de su familia. Sin embargo, en aquel video parece demostrar una teoría mucho más siniestra, y es que pondría en evidencia a un tercero. Pero ¿qué fue realmente lo que pasó y qué es lo que ha revelado la fiscalía? Aquí te lo cuento. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Fernanda Rafta, que me escribió: gracias por el excelente trabajo que haces. Me encanta escuchar y ver tus videos mientras realizo otras actividades. Manifiesto que sigas creciendo. Tienes todo el apoyo de nosotros, tus fans. Saludos desde México. Muchísimas gracias por tu hermoso apoyo, lo recibo con el más grande sentimiento de gratitud. Te deseo lo mejor del mundo, ojalá la vida te sonría mucho, te lo mereces. Te envío un gran abrazo y un beso cósmico hasta México. También quiero agradecer a Damaris Lozano, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti, hermosa, por estar aquí apoyando mi trabajo. Te envío un beso y ojalá tengas una hermosa semana. Por favor, cuídate mucho, te envío un abrazo grande. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más valoras de tus padres y hermanos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Mauricio Leal era un importante y reconocido estilista colombiano. Durante los últimos años su fama iba en crecimiento, lo que le había permitido trabajar con personas muy importantes del mundo de la moda y el espectáculo. El 22 de noviembre de 2021 no era un día cualquiera para él. En esa fecha tenía un importante compromiso: firmar un contrato con Miss Universo Colombia. Mauricio vivía en una casa ubicada en el kilómetro 6 vía La Calera, un municipio de Cundinamarca ubicado a 16 kilómetros de Bogotá. Su madre, Marlene Hernández, y su hermano, Jonier Leal, vivían con él. Por lo que se sabe, Mauricio tenía una excelente relación con su madre. También se cree que con su hermano también había una buena relación. Además, Mauricio siempre le ayudó en todo momento, especialmente en el plano económico. Ese día, Jonier salió temprano de la casa, según su propio testimonio. Abandonó la casa cerca de las 11 de la mañana cuando salió, con dirección a la importante peluquería de su hermano, donde él también trabajaba. Prefirió no despedirse ni de su hermano ni de su madre, pues, según él, estaban dormidos todavía y por tanto no quiso perturbar el tranquilo sueño de ninguno de los dos. Esa mañana resultó llamativo para varios de los trabajadores de Mauricio que él no se presentara a trabajar, pues siempre había sido una persona sumamente responsable y puntual. Y es que Mauricio solía llevarse muy bien con sus trabajadores, especialmente con Karen y José Yair Ruiz, padre e hija. Mientras la joven trabajaba como estilista y mano derecha de Mauricio, el hombre era el conductor personal y de confianza del especialista en belleza. Aquel día, Karen se trató de comunicar con Mauricio para recordarle la importante firma del contrato que tenía proyectada. Luego de varios intentos de llamadas que en un principio parecían ser rechazadas y luego simplemente pasaban al buzón, la joven se empezó a preocupar todavía más, por lo que se comunicó con su padre para ver si sabía algo de Mauricio Leal. José Yair Ruiz le dijo que esa misma mañana había hablado con el jefe vía WhatsApp. En los mensajes, Mauricio le había dicho que quería dormir durante un rato más. Eso había sido a las 6 de la mañana. De ahí en adelante, no logró comunicarse con él ni tampoco recibía más mensajes. En vista de que Mauricio no contestaba, Karen y Yair intentaron comunicarse con Marlene. No obstante, ella tampoco contestó ninguna llamada. La preocupación crecía a cada instante. Al principio, por el importante compromiso del estilista. Después, porque un mal presentimiento se había venido apoderando de todos. En última instancia, Karen y Yair se comunicaron con Jonier para preguntarle por el paradero de Mauricio.
Esto ocurrió antes de las 11 de la mañana. El hombre, cuando contestó, les dijo que había salido temprano en la mañana y que por lo tanto no estaba enterado de lo que sucedía a su hermano y mucho menos a su madre. El hombre dijo que en las horas de la tarde volvería a la casa y manifestó su preocupación por el estado de salud de su mamá, quien, según él, en los últimos días había contraído una fuerte gripa. Al enterarse de lo que estaba pasando, Jonier y José Yair acordaron encontrarse para ingresar juntos en la casa de Mauricio para ver qué era lo que había sucedido. Nada los hubiese podido preparar para la sorpresa que estaban por llevarse. Jonier y Yair llegaron hasta la casa 18 del conjunto residencial Al Arboreto. Una vez allí, Jonier abrió la puerta y ambos ingresaron. Todo parecía excesivamente calmado, no había un solo ruido en toda la casa, más que el de los pasos de ellos mismos. Los dos hombres acordaron registrar la casa para verificar el estado de Mauricio y Marlene. Jonier primero subió a la habitación de su madre, pero allí no había nadie, ni rastros de ella. Luego, seguido por Yair, se dirigió a la habitación de Mauricio, que estaba cerrada. Intentaron abrirla, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues estaba cerrada con llave. Durante un rato llamaron a Mauricio con la esperanza de que el hombre se levantara y les abriera la puerta. Esperaban incluso que el hombre les diera alguna señal de vida, pero nada de esto ocurrió. Yair decidió salir de la casa y observó que podría ingresar al cuarto de Mauricio por una ventana. Esta operación le tomó algunos minutos, pero finalmente lo logró. Una vez dentro, se encontró de frente con la tragedia. Tendidos sobre la cama, Yair encontró los cuerpos sin vida de Mauricio y de Marlene. Sobre las sábanas blancas habían enormes manchas de sangre que seguían expandiéndose. A simple vista, los cuerpos tenían señales de apuñalamiento. Mauricio tenía un cuchillo clavado en el tórax. Yair trató de hacer acopio de fuerzas y, en cuanto aquella espeluznante escena se lo permitió, corrió a abrirle la puerta a Jonier. Ambos encontraron una carta escrita por Mauricio. En ella, el hombre le pedía perdón a la madre por haber acabado con su vida. Decía que no podía más y, por último, decía que dejaba todo a su hermano y a sus sobrinos. Yair en ese momento se solidarizó con Jonier. La catástrofe que estaba teniendo que afrontar era descomunal. Sin embargo, toda esta serie de acontecimientos tendría un giro bastante dramático. El 24 de noviembre era el cumpleaños de Mauricio Leal. Ese día salieron a la luz los resultados de los análisis forenses que le practicaron. Hasta ese día existía una especie de consenso. Tanto la mayor parte de los investigadores como de la opinión pública consideraban que Mauricio había acabado a su madre para más tarde poner un punto final él mismo. Aunque las personas más cercanas al entorno del estilista consideraban extraño que el hombre le hubiese puesto fin a la vida de su madre, pues siempre se habían llevado muy bien, alguna fuente había llegado a apuntar que todo se debía a que la mujer le habría estado robando dinero o asuntos de esta índole. No obstante, los resultados de las pruebas forenses arrojaron información contundente respecto al caso. Mauricio tenía en total 4 heridas letales, entre las que se contaba la herida del cuchillo enterrado. No era posible que el hombre se hubiese podido infligir a sí mismo 3 de esas heridas por su cuenta, para rematar con una cuarta. La fuerza no se lo habría permitido. A partir de ahí se empezó a investigar el caso como un homicidio. Entre las hipótesis de las autoridades aparecieron supuestos nexos con grupos al margen de la ley, como un ajuste de cuentas,
y otra serie de planteamientos que apuntaban hacia supuestos enemigos de Mauricio que habrían planeado quitarle la vida. Pronto estas hipótesis empezaron a perder validez. En la escena del crimen no habían signos de una entrada forzada a la casa, no se habían roto ventanas ni forzado cerraduras, no había rastros de que alguien ajeno a la familia hubiese ingresado al hogar. Aunque estas hipótesis no se descartaron por completo y la vía de investigación siguió activa, los investigadores empezaron a posar su atención sobre personas más cercanas a Mauricio. A las autoridades les resultó sospechosa la carta que Mauricio había dejado a su hermano. Todo en realidad era sumamente extraño. Además, en los días siguientes a la muerte de Mauricio y Marlene, Jonier apareció varias veces ante los medios de comunicación y daba por sentado que su hermano había asesinado a su madre. Su actitud era mucho más fría de lo que se esperaba. Cuando se refería a lo ocurrido, se mostraba prudente y le pedía a la gente que no hablara más sobre la tragedia que estaba atravesando. No obstante, su actitud más que de duelo demostraba una especie de liberación. El hombre se mostraba seguro de sí mismo y pues había asumido el control de todas las peluquerías y empresas de su hermano y decía que quería continuar con su legado. Cuando Jonier fue interrogado, no pudo sostener una coartada sólida, a pesar de que era cierto que el hombre había salido sobre las 11 de la mañana, pues una cámara había registrado el momento en el que abandonó el conjunto en el que vivía. Las autoridades creían que los asesinatos de Mauricio y Marlene se habían producido esa misma mañana horas antes, mientras él todavía seguía en casa. Por lo tanto, era imposible que el hombre no hubiese escuchado algo. Adicional a esto, las investigaciones llevadas a cabo en la casa de Mauricio revelaron otros detalles importantes. El primero de ellos es que el asesinato se había llevado a cabo con un cuchillo tomado de la cocina. El segundo es que Marlene había sido asesinada en su propia habitación ubicada en un tercer piso y luego había sido trasladada hasta la habitación de Mauricio que quedaba en el segundo piso. Tanto en las escaleras como en la habitación de Marlene se encontraron rastros de sangre. Este elemento último terminaba de confirmar que era imposible que Jonier no hubiese estado al tanto de la tragedia que tuvo lugar en su propia casa. Para la fiscalía, el criminal que apuñaló a Mauricio lo hizo con tanta fuerza que el cuchillo se rompió y la hoja quedó incrustada en su abdomen. Además, en el cuerpo de la víctima se encontraron rastros de un fármaco que generaba adormecimiento. Las autoridades apuntaron a que el doble homicidio ocurrió el 21 de noviembre entre las 11:45 p.m. del domingo y las 5:53 de la mañana del lunes 22 de noviembre. Por otra parte, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados uno al lado del otro. El croquis presentado por la fiscalía demostró que la forma en la que los cuerpos se encontraban evidenciaba manipulación de la escena del crimen. Asimismo, la fiscalía encontró que el celular de Mauricio fue manipulado durante las horas de la mañana del día 22 de noviembre. Por tanto, quien habría rechazado las llamadas de Karen Ruiz y habría escrito el mensaje a Yair habría sido el homicida. Con toda esta información, la fiscalía perfilaba a Jonier como el asesino de Marlene y de Mauricio. Un detalle que parecía confirmarlo es que en la terraza se encontraron los siguientes elementos: un trapero, limpiavidrios y un frasco de jabón que se usó para limpiar las sábanas de Marlene. Sin embargo, la prueba más importante en contra de Jonier fueron rastros de sangre encontrados en la toalla y en el sifón de su baño. Después de practicar una prueba de ADN, se comprobó que la sangre era de Marlene. Aunque ninguna de estas pruebas era del todo concluyente, la acumulación de estas hizo que la fiscalía tomara la decisión de capturar a Jonier Leal. Cuando este fue capturado, en su mano tenía una cortada. Las autoridades creían que esta podía haberse producido en el momento en el que atacó a su hermano y su madre, aunque el hombre aseguró que se había hecho ese corte con unas tijeras mientras trabajaba. Su testimonio no tuvo mayor validez. Adicionalmente, en el momento en el que se produjo la captura,
Jonier tenía 60 millones de pesos en efectivo. Estos habían sido retirados de una cuenta de Mauricio. Adicional a esto, las autoridades se enteraron de que Jonier había pedido información de las cuentas bancarias de su hermano. Al enterarse de la captura de Jonier como principal sospechoso por el asesinato de su hermano y su madre, varias de las personas más cercanas al entorno familiar señalaron que Mauricio y su hermano nunca se habían llevado bien. Según varios testimonios, Jonier sentía envidia por su hermano, tanto por su éxito económico, por la relación que éste mantenía con su madre. La fiscalía adicionalmente encontró que Jonier tenía deudas económicas que ascendían a una suma bastante importante de dinero. Este fue otro motivo que parecía confirmar su premeditación a la hora de cometer el crimen. Aunque las autoridades tenían bastante material que parecía involucrar a Jonier con los dos asesinatos, no había ninguna prueba absoluta en su contra. Por total, luego de su captura, la fiscalía le ofreció al hombre un acuerdo. A cambio de que se declarara culpable, obtendría una reducción de pena. El 11 de enero de 2023, Jonier Leal aceptó la culpabilidad de todos sus cargos, aunque meses más tarde se declararía inocente y argumentaría que su declaración fue condicionada, ya que tanto la fiscalía como las autoridades lo habían presionado para que lo hiciera. En el presente año 2024 tuvo lugar el juicio en contra de Jonier Leal Hernández, acusado de doble homicidio por estado de indefensión y sevicia y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. En febrero, el hombre fue hallado culpable, en donde la fiscalía demostró que el hombre trató de manipular todas las pruebas para que su hermano apareciera como el principal responsable de lo ocurrido. En junio de este año, Jonier fue sentenciado a 55 años y 3 meses de prisión por el doble homicidio y por los otros crímenes que se le imputaban. Con la sentencia parecía que finalmente se daba por finalizado este caso, que se viralizó y mediatizó con rapidez y que causó indignación no solo a los colombianos, sino al público de todo el mundo. Sin embargo, el pasado 11 de agosto apareció un video en redes sociales que reavivó la indignación de las personas, pues este supuestamente no se incluyó dentro del material probatorio de la fiscalía en contra de Jonier. Además, este registro de video tiene un tinte bastante macabro. En este se puede ver a Mauricio confesar su culpabilidad en el asesinato de su madre. También confiesa que él mismo se clavó el cuchillo en el pecho y en el abdomen. En todo ese momento se puede observar que a su lado yace el cuerpo de su mamá. La herida en su abdomen también lo muestra. En el video, Mauricio dice: "Ya no puedo más. Nadie sabe lo de nadie, yo me acabo de enterrar cuchillos". En las imágenes que circulaban en redes sociales, el video se suspendía tras estas declaraciones. Por este motivo, cientos de internautas empezaron a declarar que Jonier era inocente y que habían sentenciado a alguien que no tenía nada que ver con aquel crimen. Sin embargo, pocas horas después de esto, la fiscalía aseguró que contaba con el material probatorio desde hacía mucho tiempo y que este se había presentado en el juicio en contra del hombre. Adicionalmente, varios medios de comunicación publicaron el video completo. En los segundos finales de este, se hace obvio que Mauricio Leal estaba siendo obligado a grabar aquella confesión. Por último, le pide indicaciones a un tercero sobre lo que debe hacer. El video finaliza con las interrogantes: ¿ya? ¿Qué hago? Este video parece confirmar una vez más la implicación de Jonier en el asesinato de su hermano y su madre. Al margen de esto, las imágenes que circularon por redes sociales han hecho de este evento trágico
un espectáculo mediático, una forma de entretenimiento que varios medios de comunicación han aprovechado para hacer crecer sus arcas y muchas veces con una información incompleta. Ahora sí, antes de irme quisiera extender una pequeña reflexión sobre varios asuntos que están inmiscuidos en la historia. Lo primero, esa necesidad de competencia con el otro que nos han de alguna forma inculcado desde pequeños, de que tenemos que ser más que el otro, y ese ser más muchas veces está relacionado con el material económico que podemos llegar a ganar. Entonces, por lo tanto, estamos empezando a valorar a las personas no por lo que son, sino por lo que tienen. Y cuanto más tienen, más valoradas pueden llegar a ser. Y cuanto más tienen, también pueden ser blanco de envidia. Y a mí me parece que la competitividad en muchos casos queda absurda. En este caso se logra percibir cómo Jonier tenía una envidia latente hacia su hermano Mauricio, y esa envidia obedecía a intereses económicos. Lejos de valorar a su hermano por ser una persona íntegra, por ser un líder, por ser una persona importante, valiosa para su entorno familiar, valiosa para su gremio como estilista, su propia madre que además le dio la vida. Es decir, en lugar de valorarlos por lo que realmente nos tenemos que valorar, que es por los sentimientos, por las emociones, por los hechos, por los gestos, los valoramos porque tienen dinero. Y esa necesidad de querer más dinero nos hace pensar estupideces como la que Jonier llegó a pensar: uy, no, si yo la cago y hago un crimen y mejor dicho organizo toda la escena para que esto nadie se entere y la justicia es estúpida y la opinión pública también lo es, y eventualmente llegar a pensar este tipo de situaciones como de que todo va a salir perfecto y que me voy a robar ese dinero. A mí me parece que es algo súper despreciable, es algo a lo cual yo no puedo siquiera tener en cuenta, no puedo ponerme empáticamente en su lugar, porque son cosas que yo realmente no puedo defender. Me parece gravísimo lo que hizo Jonier, le resultó lo que tenía que haber resultado, terminó toda su vida en la cárcel por una decisión apresurada. Su madre y su hermano ya no lo acompañan y seguramente una madre es de un amor tan grande que incluso si hubiese sobrevivido, estoy casi convencido de que lo perdona. Y yo creo que es el dolor más grande, ver en el otro una capacidad de resiliencia y una capacidad de amor que supera con creces cualquier tipo de interés, especialmente económico como el que tuvo Jonier. Por lo tanto, todas las personas que vieron a Test Misterios, tratemos de acabar esa competitividad, y por lo menos, si llegase a existir, que sea una competitividad por mejores versiones y no por dinero, porque el dinero termina siendo finalmente el punto clave por el cual se cometió este delito. Por otro lado, me pareció muy grave también, como a comentario personal y adicional, que la fiscalía se haya guardado este último video, que resulta ser bastante diciente para la investigación criminal. ¿Por qué? Porque este video se puede archivar siempre y cuando los familiares de las víctimas hubiesen aprobado de que se guardara. Si este video se guardó sin el consentimiento de los familiares, que hayan dicho: sí, ¿saben qué? Ese video no lo publiquen, ese video manténganlo en secreto, es muy comprensible. Pero si se hizo al contrario, no se le explica a los familiares directos de la víctima que se tiene este video en material probatorio para la investigación criminal, desde luego esto sí supone un hecho bastante cuestionable, ¿sabes? Es un hecho bastante cuestionable y sin duda alguna no dejo de preguntarme ¿por qué? Las respuestas pueden apuntar a múltiples direcciones, pero me parece muy curioso que se haya revelado hasta el último momento. No sé si efectivamente hay un juego de intereses. Bueno, sea lo que sea, que no tengo certeza de absolutamente nada, sí me pareció muy curioso esta última parte. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte. Para un próximo video, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.